Bueno chicos, el día de hoy les voy a explicar la sesión que corresponde a la materia de historia. El día de hoy es sobre la Revolución Mexicana. Ya solamente es puntualizar y entender. Ya sabemos más o menos las causas y ahora vamos con las personas que se ven implicadas en todo este proceso histórico que se da. Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues los antecedentes. ¿Cuáles son mis antecedentes? Permítanme. Ok. Pues mis antecedentes son los siguientes, que pues Porfirio Díaz convierte su presidencia, su tiempo de estancia en la presidencia, en una dictadura, en la cual pues ya sabemos que hay censura, él se reelige varias veces, él dice que hay un proceso democrático electoral. ¿Qué quiere decir que es democrático? Que pues bueno, que la república, que todos los que aquellas personas mexicanas que votan están eligiéndolo a él como presidente, pero pues evidentemente no es así, y él entonces queda 34 años en la presidencia. Esto ya se vuelve una dictadura porque pues él se está poniendo y es 7 veces reelegido. En cuanto a la economía, pues sabemos que había cierta estabilidad, pero que también hubo una depresión económica en 1907. En Estados Unidos repercutió de inmediato en México, por lo cual el derrumbe de los precios del cobre y la plata, además de las prolongadas crisis de agricultura, donde se encontraban malas cosechas, hacía que también hubiera una crisis económica muy fuerte. A eso sumado una crisis minera y un movimiento obrero. Recordemos que pues en estos lugares había latifundios donde pues ciertas personas, solamente una o dos personas, eran dueños de grandes extensiones de tierra y los agricultores eran mal pagados. Recordemos las tiendas de raya y las jornadas explotadoras a las que se sometían. Esto es por la parte económica. También hay que recordar la parte social. En la parte social hay muchas huelgas, empiezan a formar pues sindicatos. Recordemos que un sindicato es aquel que ve por los derechos del trabajador, y nos dice que empiezan movimientos armados en 1906, los cuales pues hacen que empiecen los primeros estallidos por un gobierno liberal. Recordemos que liberales son aquellos que buscan una república, conservadores son aquellos que buscan una monarquía. Entonces el malestar empieza a hacer esto ya más tenso. Aquí pues les quiero compartir algunas imágenes. Este es el general Porfirio Díaz. Pues recordemos que en ese tiempo pues el ferrocarril era el medio del transporte. Entonces aquí quiero que observen mucho estas imágenes del ferrocarril que se usaba para transportar minería, agricultura, las armas que tomaban en aquel entonces los revolucionarios, y también las vestimentas de las mujeres. Recordemos que no es lo mismo la parte económica que la social. Económica hace referencia a dinero y a todos estos procesos de cómo se obtiene, de dónde se va a obtener, y todo lo referente a preguntas con el dinero es económico. Social quiere decir que a los movimientos que se encuentran las personas, los conflictos que puedan tener entre ellos, que en este caso fue que ellos no estuvieron de acuerdo, se unieron y empezó a crecer pues todo este movimiento. Sus causas pues son las principales: una cuestión agraria, un régimen económico, ausencia de legislación, pobreza campesina y división social. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues la cuestión agraria es que, ya sabemos, sometidos a una tienda de raya, no tienen prestaciones, mueren y la deuda se le heredan al hijo. A eso hace referencia. Por eso es que los campesinos son los primeros en levantarse en armas. El régimen económico. Sabemos que a pesar de que había un poco de más fluidez de dinero, pues no todas las personas tenían el alcance a tener una buena economía. Solamente ciertos grupos sociales se veían beneficiados. ¿Qué grupos sociales se ven beneficiados? Pues sargentos, militares, personas que ocupen altos mandos son aquellas que se verán pues bien, ¿cómo lo puedo explicar? Se verán bien remuneradas en cuanto económicamente hablando. Ahora, ausencia de legislación. Esto quiere decir que pues los generales tenían derecho a sobrepasar leyes con los campesinos. Si tú tenías
no existía una libertad de expresión. Entonces, si tú tenías algún descontento con el gobierno de Porfirio Díaz, pues te censuraban y hasta pues te llegaban a matar. Eso es lo que pasaba. También recordemos que había pobreza campesina. Todas esas personas también inician un levantamiento de armas y una división social muy grande. Recordemos que pues este gobierno, como lo acabamos de ver en información, se considera clasista. ¿Qué quiere decir? Que pues había actos de discriminación también hacia estos grupos porque principalmente quienes tenían dinero, como lo acaba de mencionar, eran las clases sociales y estos grupos se veían completamente discriminados. Ahora, vamos a explicar por etapas en qué consiste pues esta parte de la revolución. En 1910, Porfirio Díaz se reelige por séptima vez. Recordemos que él da una entrevista en la cual dice que el pueblo mexicano está listo para nuevas elecciones. Esta entrevista se la da un reportero americano, pero resulta que después se vuelve a reelegir. En ese entonces existe un líder opositor de nombre Francisco I. Madero, quien hace un llamado a una rebelión nacional. Pues ya el descontento no solamente es una parte, se da también ya a nivel república. Y en esto consiste el plan de San Luis. Ustedes recuerdan que hay una actividad en la cual les dejo varios planes. Entonces uno de ellos es el plan de San Luis, que hace que se levanten y desconozcan la dictadura de Porfirio Díaz. Después de esto, Emiliano Zapata y Pancho Villa se unen y el movimiento crece y Díaz huye a Europa en mayo de 1911. Él huye exiliado, pues hay un gran descontento. Vamos a ubicar quiénes son estas personas. La persona que se encuentra aquí es Pancho Villa y al lado existen otros revolucionarios. Recordemos que uno es considerado el caudillo del norte, Pancho Villa, y el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Vamos a hablar ahora de Francisco I. Madero. Bueno, el victorioso toma el poder, se vuelve presidente y prohíbe la reelección. Pero los campesinos exigen reformas económicas, exigen que haya mejores prestaciones, que se quiten las tiendas de raya, que no sean sometidos a tantas horas de explotación, a lo cual él propone el plan de Ayala, junto con Emiliano Zapata, que recordemos que él también está a favor de estos campesinos, lo cual hace que se distribuyan las tierras de forma equitativa a todos los trabajadores, lo cual apoya Pancho Villa desde el norte del país, mientras que los sectores conservadores, recordemos que es la Iglesia, apoyan a Victoriano Huerta, quien traiciona a Madero y lo manda a asesinar en 1913. En 1913, Huerta asume el cargo ahora de presidente, lo cual hay varias roces, hay varias tensiones entre varios jefes revolucionarios, pues no coinciden en la ideología. Recordemos que seguimos hablando de conservadores y liberales, lo cual hizo que se convirtiera en una revolución ahora social. Emiliano Zapata por el sur, Pancho Villa por el norte, las cuales luchan por causas sociales, por mejores formas de vida que a las cuales se tenían, buscan una reforma agraria justa, social y que haya también educación para todos, ya que en ese entonces es importante mencionar que la educación que se da no es para todos, es solamente para quien tenga ese alcance y pues la mayoría de la población mexicana se encontraba en extrema pobreza. Y bueno, después renuncia y se va a Veracruz. Y ahora vamos a hablar de Venustiano Carranza. Esto es para 1914 y 1917, quien, de acuerdo al plan de Guadalupe, convocan a Aguascalientes para elegir un único líder, que ya no haya estos problemas de liberales, conservadores, como se había dado años anteriormente. Por lo cual Eulalio Gutiérrez es designado presidente, pero vuelve a haber nuevamente conflictos, por lo que Venustiano Carranza desconoce el propio acuerdo, por lo cual derrota a los partidarios y él comienza a redactar una constitución en 1917 donde se apoya que Carranza sea presidente. A continuación es una línea del tiempo de los sucesos que les acabo de mencionar. Si gustan ponerle pausa para que lo visualicen con más calma, es lo que les acabo de mencionar, donde nos habla de pues, la Convención de Aguascalientes, de qué sucede en la Revolución, quiénes la apoyan, quiénes no, y que buscan a través de estos planes. Bueno,
¿Cuáles son las consecuencias? Pues se forma una nueva constitución, ya se nacionaliza. ¿Qué quiere decir que se nacionaliza? Pues ya hay ya a nivel nacional todos cuentan con un sueldo, un subsueldo, ya hay división correcta de tierras, también se les devuelve a los indígenas, se separa la iglesia del Estado, se obtienen derechos laborales y hay un sistema de educación nacional que antes pues no había de forma estructurado. Aquí hay un video que les quisiera compartir. Si a alguien le interesa, es un documental que dura 11 minutos. Es sobre la revolución y cómo esta se da desde el Porfiriato. Les comparto el nombre por si alguien quiere verla. Se llama Revolución Mexicana, paréntesis 1910, por parte del canal Encuentro. No es necesario que lo vean completo. Hay cosas que ya las sabemos, ya. Si ustedes consideran que aún hay dudas en la gobernatura de Porfirio Díaz, recordemos que su gobierno se vuelve una dictadura. Es importante no confundirnos de gobernadores y de presidentes. Es importante también saber quién fue él. Y bueno, por si gustan verlo, pueden verlo a partir del minuto 3 o 4. Bueno, chicos, se acortó la transmisión, pero pueden pausarle unos segunditos antes. En la parte de arriba se encontraba para que ustedes pudieran ver el video. No es obligatorio que lo vean, es opcional. Yo les hago énfasis en que lo vean, está muy interesante. Y veanlo a partir del minuto 3. Ok, para los chicos que ya vieron la sesión de en vivo, no es necesario que se queden a todo el video, simplemente esta es la actividad. Si ya quieren dejar de ver el video, aquí lo pueden cortar. Y es todo, esto es la actividad de español. Les estaré dejando las carpetas para que vayan subiendo las tareas. Para los que no, pues les voy a explicar de qué hablamos en la sesión del día de hoy. El día de hoy hablamos de los signos de puntuación en los textos dramáticos. Tenemos que aprender a ubicarlos correctamente y saber diferenciar un parlamento de una acotación. Entonces, muy brevemente, si quieren anotarlo, quieren tomar nota, pueden pausarlo. Voy a ponerlo aquí arriba. Ok. Nos dice que ya sabemos que los signos de interrogación deben ir al inicio y al final y es para formular preguntas. Admiración, sentimientos. Para el punto quiere decir que va a concluir el diálogo y los dos puntos es cuando se usan para separar los nombres de los personajes de los diálogos. Recuerden que es un diálogo o también se les conoce como parlamento. Se usan los dos puntos o punto y guión. Los paréntesis se usan para marcar las acotaciones que hace el director en los diálogos. Por ejemplo, se va a tapar la boca, entonces vamos a usar los paréntesis. Y los tres puntos se usan para expresar una idea que queda inconclusa o que se puede continuar. Es para dar suspenso, señalar una interrupción. Ustedes lo han visto en algunas lecturas, son muy usadas. Aquí yo les estoy dejando un ejemplo donde podemos usar, de aquí dice Doña Inés y dice punto y guión, que puedo usarlo en mi parlamento. Recuerden que mi parlamento es el diálogo. Puedo usar punto y guión largo o simplemente puedo poner dos puntos. Es lo mismo, no se está violando ninguna regla de ortografía, está correcto. Y también el uso de pues los puntos es importante ya que marca que aquí termina el diálogo. Aquí está un ejemplo. Y los tres puntos suspensivos, podemos ver que aquí marca que está inconcluso estos diálogos. Como actividad, es un tema muy chiquito, ya con esto cerramos lo que es una obra de teatro. Yo le comentaba a sus compañeros que ya estamos cerrando el tema de obra de teatro. ¿Qué vamos a hacer? Esto es simplemente una actividad, no es tarea. Es para que la hagan manualmente. Pónganle pausa, lean correctamente el diálogo y tienen que ir pintando o simplemente háganlo muy visual, imaginando cuáles irían de verde, cuáles irían de rojo, cuáles irían de azul. Recordemos que de verde van los personajes, de azul los diálogos, de rojo las acotaciones. Entonces vamos marcándolo y es simplemente sencillo. Una vez que hayan acabado, revisen que coincidan sus resultados. Si vieron que no coinciden, pues anoten alguna observación que crean conveniente. Y bueno, esta es la actividad que corresponde a la sesión del día de hoy. Es meterte al siguiente enlace, ver el video y resolver estas tres sencillas preguntas. Esto es todo por la sesión del día de hoy. Y pues ya, nos estaremos viendo mañana para las sesiones nuevamente. Cuídense mucho, tengan un excelente día. Y si tienen alguna duda, pueden mandar mensaje. Creo que es todo, creo que no se me está pasando nada. Es muy cortito. Ya. Antes de que termine el video les quiero comentar que vayan pensando en un tema
que que nos permita realizar encuesta, que es el tema que estaremos viendo el día de mañana. Y bueno, chicos, nos estamos viendo el día. Cuídense mucho.